Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el estudio Rodolfo Carter. Muchas definiciones, muchos están pendientes de qué va a decir respecto de los plazos con Chile Vamos, republicanos, primarias, no primarias, senatorial o no. Bueno, todo eso y más se lo vamos a preguntar hoy día al exalcalde de la Florida y tal vez candidato presidencial, candidato senatorial. Hoy día, en una jornada llena de informaciones, comenzamos con estos titulares. El séptimo juzgado de garantía de Santiago resolverá mañana las medidas cautelares de Manuel Monsalve, quien está en prisión preventiva desde noviembre. En el gobierno, en tanto, evitaron ahondar en la declaración del ex subsecretario, quien habría dicho que el presidente Boric le comunicó que debía prevalecer la presunción de inocencia y que tampoco le pidió la renuncia inmediata. El IMASEC cayó 0,1% en febrero, según informó el Banco Central. Desde el gobierno explicaron que la cifra respondió principalmente a que el segundo mes del año tuvo un día menos que en 2024, más que la estacionalidad y el masivo apagón. Sin embargo, desde el sector minero afirmaron que dejaron de producir 8.000 toneladas de cobre fino a causa del extenso corte. Intensas jornadas en tribunales enfrenta a la exalcaldesa Katy Barriga. Hoy se amplió en 60 días el plazo de investigación por presuntos delitos de corrupción, mientras que 2 exfuncionarios de Maipú fueron condenados en un juicio abreviado. Mañana se va a resolver si Barriga sale o no de prisión y el 15 de abril será imputada nuevamente por malversación y negociación incompatible en una reformalización. Y en temas internacionales, mañana se espera que Donald Trump anuncie su medida arancelaria más agresiva hasta la fecha. El mandatario prometió dar a conocer una serie de tarifas en lo que llamó el Día de la Liberación. Según la Casa Blanca, estos aranceles deberían entrar en vigor inmediatamente. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y mañana va a continuar la audiencia de revisión de las medidas cautelares del ex subsecretario Manuel Monsalve. Para conocer todos los detalles, estamos con Miguel Ángel Araya, a quien damos la bienvenida además a CNN Chile. Es un gusto además, destacado reportero de tribunales, tenerte como parte de nuestro equipo, así que te damos primero la bienvenida a nuestro equipo y queremos preguntarte primero en términos generales de qué trató la audiencia de hoy día, que en su resolución más importante continúa mañana. Sí, importante audiencia la que se vivió durante esta jornada, Mónica, un gusto en saludarte también. La primera vez en 4 meses que se volvió a ver a la luz pública al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, esto en una audiencia en la que su defensa está solicitando el cambio de su medida cautelar. ¿Cuál es esta? La prisión preventiva que ya lleva cumpliendo por 133 días desde que fue formalizado el pasado 19 de noviembre del 2024 por estos delitos, presuntos delitos de abuso sexual y también de violaciones en contra de una subalterna precisamente del Ministerio del Interior. Una audiencia que se esperaba fuese larga, sin embargo, a eso de las 3 de la tarde se decidió suspender luego de que ya habían intervenido cada uno de los abogados que tomaron la palabra durante esta audiencia. Esto es la propia defensa de Manuel Monsalve, encabezada por el abogado de la Defensoría Penal Pública, Víctor Providel, además del Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y su grupo de fiscales, y la parte querellante representada por la abogada María Elena Santibáñez, abogada que representa la querella de la presunta víctima, de la denunciante entonces de Manuel Monsalve. En una audiencia que se llevó a puertas cerradas, la prensa tuvo acceso netamente un par de minutos para poder tomar imágenes de lo que fue el ingreso del ex subsecretario del Interior a esta audiencia, como decimos, la primera vez en 4 meses que se le volvió a ver en la luz pública, y es en ese entonces que se le pudo observar sin grilletes, sin esposas que lo tuvieran. De hecho, fue una solicitud que presentó su defensa, sin embargo, con el típico chaleco amarillo que se le ve llegar a los imputados en este tipo de casos. Se le vio conversar con su abogado, saludó incluso a la magistrada y posteriormente se le pidió entonces a los medios de prensa que se retiraran para poder realizar la audiencia en extrema reserva debido a los antecedentes que iban a ser puestos en posición del tribunal del séptimo juzgado de garantía de Santiago. La jueza
Carla Capello, que tendrá que definir en el día de mañana si Manuel Monsalve continuará en prisión preventiva o si hay una rebaja de su medida cautelar, como lo puede ser el arresto domiciliario total o el arresto domiciliario nocturno. ¿Cuáles fueron parte de los antecedentes que nosotros hemos podido conocer, que se conversaron durante la audiencia del día de hoy? Bueno, la declaración de Manuel Monsalve entregada el pasado mes de enero, que son cerca de 60 planas de declaración, de transcripción de lo que habría conversado Manuel Monsalve con los fiscales. Entre aquellos antecedentes destaca el relato que hace de la conversación que tuvo días previos a que estallara el caso con el presidente de la República, Gabriel Boric. En esta conversación Manuel Monsalve dice que Gabriel Boric le manifiesta que acá tenía que primar la presunción de inocencia en este caso, y de hecho él también indica a los persecutores que es el presidente, el mandatario, quien le recomienda que viajase al sur para visitar a su familia. Todo esto, repetimos, días previos a que estallara la polémica por los medios de prensa, luego de la denuncia que presenta entonces esta subalterna del Ministerio del Interior. Fueron consultadas diversas autoridades de gobierno respecto de estos nuevos antecedentes que se han conocido en torno al caso Monsalve. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a esto señalando que la presunción de inocencia es un derecho con el que cuentan los imputados en todo proceso penal. Yo, como ministro de Estado, lo que puedo decir, y tal como lo ha manifestado públicamente el presidente, es que él siempre ha estado disponible para prestar su testimonio sobre los hechos. Lo ha hecho tanto para el Ministerio Público, y yo creo también que es importante tenerlo presente, que aunque la Constitución no lo impone como obligación, también lo hizo respecto de la comisión investigadora. Y por lo tanto el testimonio del presidente es públicamente conocido tanto respecto de las preguntas que le fueron formuladas por la comisión como aquellas que están asociadas a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Quiero evitar que lo que yo le voy a responder usted lo atribuya a una opinión mía del presidente de la República. La presunción de inocencia es una regla legal establecida en el Código Procesal Penal. Ok, reservemos para un momento más la conversación contigo, Miguel Ángel, respecto de qué va a pasar con si se va a rebajar o no la intensidad de las medidas cautelares de Monsalve, porque sin duda alguna que aparte de la discusión que tiene que ver justamente con las medidas cautelares y el ámbito judicial, está el tema político en el cual también entra básicamente con esta declaración la defensa de Manuel Monsalve, porque hay discrepancias y me gustaría que tú nos contaras cuáles entre lo que declaró el presidente de la República y lo que declaró Manuel Monsalve. Sí, claro, Mónica. De hecho, la declaración de Manuel Monsalve fue bastante útil incluso para que declarara nuevamente ante los persecutores precisamente la denunciante de este caso, que es la presunta víctima de estos delitos de violación y abuso sexual. Pero uno de los puntos interesantes, y cabe señalar, con esto se vuelve un poco la discusión política de un comienzo cuando estalló el caso respecto de qué decisiones se fueron tomando como gobierno cuando ya estaban enterados de que había una denuncia por estos presuntos delitos en contra de una autoridad de gobierno, que era precisamente el subsecretario del Interior. Y en eso, por ejemplo, en su declaración Manuel Monsalve dice que el presidente no le pidió de manera inmediata su renuncia, y ahí empiezan a haber ciertas contradicciones. Lo mismo pasa con esto de que prevalezca la presunción de inocencia, como lo dice Manuel Monsalve, que le dijo el presidente Gabriel Boric días después de que ya había estallado el caso. Sabemos que el presidente tuvo un extenso punto de prensa en que incluso algunos señalan que hubo contradicciones ahí, apuntó a la presunción de inocencia, pero luego pasó a darle el apoyo a la víctima. Entonces no quedaba claro cuál era finalmente la postura del gobierno en torno a esto, y hoy día con estos nuevos antecedentes se vuelve un poco aquella discusión de su génesis. ¿Cuáles fueron los pasos que tomó el gobierno? ¿Cuáles fueron la cronología con la que se fueron enterando entonces de esta denuncia en contra de Manuel Monsalve por estos presuntos delitos de abuso y violación sexual? Es cierto, ese es un punto, pero el punto también respecto, por ejemplo, de la presunción de inocencia, porque el presidente de la República públicamente nos ha dicho que está obligado a creerle a la denunciante. En este caso habla de la presunción de inocencia, el énfasis lo pone en otro lado Manuel Monsalve, pero también respecto del momento en que se exige la renuncia, porque lo que hemos sabido es que el presidente de la República habría sostenido que desde el momento mismo empieza a pensarse en el reemplazo de Monsalve,
Esto es distinto a lo que manifiesta Monsalve, que dice que no es así, que no le pide la renuncia de manera inmediata. Entonces ya hay una primera diferencia y una segunda diferencia también respecto del viaje a Concepción. Bueno, y sobre eso precisamente estas imprecisiones que han existido en torno al caso desde su génesis, desde el inicio, también se refirió la ministra vocera de Gobierno subrogante, Aysén Echeverry, quien prefirió no referirse a lo que se da a conocer a través de filtraciones, porque cabe señalar, esto es nuevamente una filtración que hay en este caso en torno a la declaración que entregó a los persecutores del caso Manuel Monsalve. Los invito a escuchar palabras de la ministra vocera de Gobierno, Aysén Echeverry. Dicho en varias ocasiones, nosotros no comentamos filtraciones y tampoco comentamos procesos judiciales que están en curso. Todas las autoridades de gobierno, incluido el presidente Boric, han estado completamente disponibles en aportar antecedentes a las distintas investigaciones, más aún en el caso del presidente, aún existiendo una eximente, más bien constitucional, ¿verdad? Aún la Constitución entregándole la facultad de no aportar antecedentes a la comisión investigadora, aún así lo hizo. Eso es todo lo que tenemos que decir como gobierno, y respecto de las filtraciones y de los procesos en curso, nosotros no tenemos comentarios. Es cierto, pero sigue siendo cierto que están estas diferencias entre lo que sostiene Monsalve y lo que ha sostenido el presidente de la República. Eso es un hecho político, y habla de diferencias de quién está finalmente entregando la versión, a quién se le creyó o no en un primer momento. Y también quisiera preguntarte cómo se resuelve y en qué ámbito se va a jugar, crees tú, con la experiencia que tienes cubriendo tribunales, la rebaja o no de las medidas cautelares en contra de Manuel Monsalve. Sí, mañana será el día en que el séptimo juzgado de garantía de Santiago deba definir si se mantiene en prisión preventiva Manuel Monsalve o no. Es bastante difícil predecir lo que pueda decidir la magistrada el día de mañana, considerando que hay casos similares. No se pueden comparar casos, pero sí habría que hacerlo. Por ejemplo, el caso Audio, Luis Hermosilla estuvo cerca de 7 meses privado de libertad hasta que recién hubo un magistrado. Ahora sabemos que volvió a prisión preventiva por decisión de la Corte de Apelaciones, pero hubo un juzgado de garantía, un magistrado de juzgado de garantía que definió que por el tiempo que llevaba, por su edad avanzada, se le decidió dar la libertad. ¿Qué puede pasar en el caso de Manuel Monsalve? Vamos a ver si los antecedentes que presentó su defensa son suficientes para desacreditar que él siga siendo un peligro para la seguridad de la sociedad, porque hay que considerar eso, importante, la formalización, cuando queda Manuel Monsalve privado de libertad, es por considerarle un peligro para la seguridad de la sociedad. Eso es lo que decretó el magistrado Mario Cayul, y por lo tanto, los antecedentes que pueda presentar la defensa, o que presentó ya durante el día de hoy, pero que mañana reforzará, porque se comenzará con réplicas, en donde nuevamente la defensa de Monsalve podrá hacer su intervención, al igual que el Ministerio Público y la parte querellante. Ellos deberán demostrar que los antecedentes que obran hoy en la carpeta investigativa, además de apuntar a un esclarecimiento de los hechos o una colaboración sustancial por parte de su representado, esto ha cambiado el contexto y que ya no es necesario que Manuel Monsalve siga tras las rejas. Lo que dice el Ministerio Público y la parte querellante es que él sigue siendo un peligro para la sociedad y por eso debe mantenerse privado de libertad. Ahora también apuntan a la gravedad de los delitos cuando se determina la prisión preventiva. No es un castigo anticipado, bien lo sabemos, no debe considerarse así, pero sí se evalúa la gravedad de los delitos también, aparte si es un peligro para la sociedad o no, entre otras cosas que evalúa el Código Procesal Penal para una determinación de prisión preventiva o no. Los hechos son graves, lo que claramente va a decir la Fiscalía, y la Fiscalía probablemente tampoco comparte que haya habido una colaboración sustancial de parte del imputado, por cuanto hemos escuchado, por ejemplo, el fiscal Armendáriz en otras ocasiones que apunta que las declaraciones sí se dan, la comparecencia también, pero se da en el contexto de ya una denuncia producida y ya con antecedentes importantes, como por ejemplo cuando dio cuenta en su momento al fiscal Armendáriz que le atribuían a Manuel Monsalve el contacto incluso directo con el intento directo vía la PDI de contactar a la denunciante. Ese es un contexto muy importante, Mónica. Acá no hay que olvidar que Manuel Monsalve habría tenido directrices directas con funcionarios de inteligencia de la Policía de Investigaciones previo a que incluso existiera una denuncia en su contra. Por lo tanto, eso también lo tiene en consideración bastante el Ministerio Público en el marco de esta investigación, y también va a ser algo que se discuta probablemente el día de mañana en el marco de esta resolución, si
de si se continúa con prisión preventiva para Manuel Monsalve o si se entrega una medida cautelar menos gravosa, como lo puede ser el arresto domiciliario total o el arresto domiciliario nocturno. Cabe señalar, el día de mañana también se va a resolver si hay una ampliación en el periodo de investigación, que de momento son 4 meses a contar de aquel 19 de noviembre, y por lo tanto ya está pronto a terminar ese plazo, y por lo tanto los persecutores, los fiscales, han solicitado al tribunal que también se haga una extensión de este plazo de investigación para continuar con las diligencias pendientes. Miguel Ángel Araya, muchísimas gracias por toda la información y nuevamente bienvenido al equipo CNN Chile. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Seguimos avanzando, ya viene la entrevista al exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter, pero les vamos a contar antes noticias de la economía, cifras negativas para febrero. El indicador mensual de actividad económica cayó 0,1%. Natalia Muñoz nos cuenta cuál fue el sector más afectado y cómo influyó el masivo corte de electricidad y la cantidad de días también del mes, que recordemos afectó a este segundo mes del año. En este gráfico ustedes tienen acá en estas barras azules, son el IMASEC. Con gráfico en mano, el ministro de Hacienda explicó la contracción de la actividad económica de febrero, la que cayó 0,1% respecto al mismo mes del año pasado. Según el gobierno, el apagón del 25 de febrero no fue la razón principal. El apagón es una fracción pequeña de la diferencia. La parte más importante de la diferencia la explica el hecho de que haya habido un día menos. La comparación apagón versus día faltante es una relación de 1 a 5. O sea, el efecto del día faltante es 5 veces mayor al efecto del apagón. Como se anticipó, se juntaron ambos factores que llevaron al peor rendimiento de la economía desde junio. Por sector económico, el afectado mayor fue la minería, que cayó 7,4% en el segundo mes del año. Como vimos, si bien el ministro le baja el perfil al apagón, desde el rubro minero acusan que casi 60% de la producción se paralizó. Tenemos el efecto del clima. El invierno altiplánico ha generado que las operaciones mineras del norte hayan tenido que disminuir su producción. En segundo lugar, tenemos el apagón energético que ha ocurrido en Chile en el último mes. Esto generó que las empresas mineras dejaran de producir alrededor de 8.000 toneladas de cobre fino, además de tener una pérdida estimada por $80 millones. Que también generó dificultades porque el reinicio de los equipos mineros y de los procesos mineros luego de una detención forzada es una situación muy difícil, y varias operaciones tuvieron grandes dificultades para poder reiniciar su producción y su operación después de este apagón. La producción de bienes en conjunto cayó 0,9% anual. El mercado ya había previsto una cifra negativa en la economía, pero podría haber sido peor si no fuera por los buenos resultados del comercio, que registraron un aumento de 3,5%. En febrero seguimos teniendo el impulso de los visitantes argentinos. Empezamos a enfrentar en los próximos meses ya bases de comparación más altas. Eso significa que crecer más rápido o más alto va a ser más complejo. Nosotros hemos visto resultados positivos tanto en mayorista como minorista, sin embargo lo que fue el automotriz tuvo una caída anual. Por otro lado, el sector comercio marcó una baja de 2,2% en términos desestacionalizados frente a diciembre, lo que da cuenta de una desaceleración frente a meses previos que hay que estar monitoreando hacia adelante. Sin los turistas argentinos, el comercio prevé una desaceleración en los próximos meses. Expertos mantienen las proyecciones de crecimiento, que según el Banco Central estarán en rango de 1,75 a 2,75% para todo el año. En comparación con enero, la actividad retrocedió un 0,5%, aunque la industria manufacturera y el resto de los bienes lograron avances mensuales. En marzo, con un día hábil más que el año anterior, debiésemos volver a ver un IMASEC por sobre el 2%. Esta caída del menos 0,1 está como en el rango inferior de lo que ya se pensaba que iba a ocurrir, básicamente arrastrado por la menor producción y venta de cobre. Entonces, esto es muy parecido a lo del año pasado. Es decir, hay una contracción, es muy pequeña, y probablemente las expectativas de crecimiento de este año siguen estando en torno al 2,5%. En marzo veríamos mejores cifras, ya que además del día hábil extra, la Semana Santa será en abril. En el 9º Juzgado de Garantía de Santiago se realizó la audiencia de reformalización en contra de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. El tribunal decidió ampliar el plazo de investigación en 60 días a petición del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.
Además, durante la audiencia, otros 2 exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú fueron condenados en un juicio abreviado. Recordemos que Katy Barriga es investigada por presuntos delitos de corrupción y se mantiene en prisión preventiva desde el 25 de febrero. Es por esto que para la jornada de mañana se espera una nueva revisión de las medidas cautelares y el 15 de abril se va a realizar una nueva audiencia en la que la Fiscalía le imputará nuevos delitos de malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Hoy día asumí una responsabilidad y un error. Creo que no se puede tapar el sol con un dedo y afortunadamente el sistema chileno permite esta figura de juicio abreviado, donde reconozco haber participado lamentablemente durante los 2 años que estuve en Maipú, donde cometí ciertos errores. Hoy por eso se me ha apenado. Ya llevo 3 años en esto, no estoy dispuesto a seguir en ello y por lo mismo preferí admitir y unirme a lo que es un juicio abreviado. Estamos, la verdad, muy conformes con la audiencia del día de hoy. El día de hoy, bueno, para que estén en conocimiento, se reformalizaron los hechos, ¿ya? Antes de la acusación. Esto es algo habitual para hacer las precisiones correspondientes y la verdad es que estamos muy conformes porque creemos que el día de hoy se marca un hito importante, que son las primeras 2 sentencias condenatorias. Se condenó finalmente por delito de fraude al fisco al señor Luis Japaz Lucio. Él era el asesor y mano derecha de la exalcaldesa Katy Barriga, por lo tanto es una sentencia bastante importante desde nuestro punto de vista. Además se condenó a doña María Isabel Palma por 4 delitos de falsificación de instrumento público en carácter reiterado. Quería manifestar lo conformes que estamos hoy día con las 2 primeras condenas que obtenemos de 2 personas muy cercanas a la exalcaldesa. La intervención que tuvieron las personas del círculo cercano de la exalcaldesa que fueron condenadas el día de hoy tuvieron intervención en periodos acotados. Los 32.000 millones de pesos que usted me comenta es la cifra que se le imputa a la exalcaldesa. Ella fue la que estuvo todo el periodo, pero las intervenciones de ellos evidentemente que son por periodos más acotados que los 32.000 millones de pesos que se le imputa al periodo completo de la exalcaldesa Barriga. Acá ustedes recordarán que en enero del año pasado fue una primera versión de los hechos que se imputan. Luego la Fiscalía el día 13 de septiembre dio una segunda versión de los hechos que se le imputan. Y hoy día, respecto a lo mismo, hay una cuarta versión, o tercera versión y una cuarta si tomamos en cuenta la querella que se prestó originalmente. Entonces, eso en nuestra impresión da cuenta de que la investigación, a medida que va avanzando, el Ministerio Público se ha visto la obligación de ir ajustando su imputación para darle algún sentido. Es decir, aquello que se pensó inicialmente resultó no ser efectivo y por lo tanto se tuvo que ir modificando la imputación, siempre obviamente para sustentar un delito que a nuestro juicio no existe. En medio de la incertidumbre por la realización de primarias en la oposición, Johannes Kaiser comprometió su apoyo a Evelyn Matei en caso de que ella pase la segunda vuelta, aunque bajo ciertas condiciones. En Chile Vamos, en tanto, expresaron que se pondrán detrás de todas las propuestas que sean buenas para el país, llamado que le hacen a todos los candidatos del sector, como nos cuenta Colomba Eichholz. Candidata, si hablamos de las elecciones presidenciales, le quería consultar en el escenario. Estamos viendo en realidad un tema que para la gente es muy duro, que es la delincuencia. Yo preferiría hablar en otro minuto de los temas presidenciales. En los últimos días y tras las declaraciones de Johannes Kaiser sobre las condiciones que estableció para apoyar la candidatura de Evelyn Matei en caso de que ella pase a segunda vuelta, difícil ha sido la tarea de conseguir una respuesta por parte de la abanderada de Chile Vamos. Enfocada en sus propuestas en materia de seguridad, es que poco ha sido lo que ha expresado sobre el panorama presidencial y puntualmente a quién apoyará si ella no avanza al balotaje. El camino en esto es primero conversar sobre una primaria. Eso es lo que tenemos a portas, ¿verdad?, en el año calendario electoral. Y si no es una primaria, a buscar otros mecanismos de coordinación en el pacto parlamentario y sobre las urgencias que tiene Chile hoy día, como es seguridad, como es crecimiento, trabajo. Mínimos comunes que Chile Vamos está dispuesto a recoger entre las propuestas que ofrece la oposición, sector que hasta el momento no ha tenido coordinación para realizar primarias amplias tras el no que dio José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Es por eso que en este momento
momento se inserta en el debate la definición que cada candidato tendrá que tomar si solo uno logra pasar a segunda vuelta. Nosotros vamos a apoyar todas las propuestas que sean buenas para Chile, vengan de quien vengan, y le pedimos lo mismo a los otros candidatos. Cuando yo escucho que algunos dicen que hay que dar garantías, a ver, Chile Vamos no tiene que dar ninguna garantía. La garantía se le hemos dado a Carabineros a través de la ley Naín Retamal, la garantía se le hemos dado al país con las leyes que hemos aprobado. Yo en esto le pediría a todos que nos pongamos en sintonía. Sintonía que, si bien no está presente en la oposición para concretar una primaria transversal, sí lo está entre algunos conglomerados del sector cuando se ponen en el escenario de una elección en donde el contendor es un representante del oficialismo. Como ocurrió en el pasado, el Partido Republicano asegura que no condicionará su apoyo a un abanderado que promueva ideales similares a los de Kast. Cuando los chilenos conozcan la integridad de nuestro programa de gobierno, estamos seguros que vamos a ganar. Si eso no se diera, si otro candidato de oposición pasara a la segunda vuelta, va a contar con nuestro respaldo. El objetivo es sacar a este mal gobierno de cualquier instancia de poder. Poder que, según expertos en la arena presidencial, Johannes Kaiser estaría buscando conseguir a través de las condiciones que propone, entre otras cosas, no crear nuevos ministerios y tampoco subir los impuestos. La estrategia adoptada por Johannes Kaiser en torno a poner condiciones a un eventual apoyo en segunda vuelta de Evelyn Matei es la típica estrategia del retador. Intenta plantear que es un oponente creíble, que él eventualmente incluso podría llegar a esa segunda vuelta, y busca sin duda provocar a la candidata Matei. Abanderada que hasta la fecha mantiene el hermetismo respecto a si apoyará o no a sus contendores de la oposición sin condiciones en una eventual segunda vuelta, la que está fijada para el 14 de diciembre de este año. Hacemos una pausa y al regreso va a estar con nosotros Rodolfo Carter, exalcalde de la Florida. ¿Con quién se queda? ¿Con republicanos o con Chile Vamos? Se lo preguntamos al regreso aquí en CNN Prime. Hay mucha expectación por lo que va a decir nuestro entrevistado Rodolfo Carter, exalcalde, y no sé cómo más presentarlo, porque no sé en qué condición está. A ver, antes de ir a eso, pongamos un poco más de suspenso. Me gustaría preguntarle, ¿con qué partido hoy en día o con qué sector se identifica más ideológicamente? Sigo siendo de Chile Vamos. ¿Ya? Haya sido mi casa durante 15 años. ¿Todavía la siente como su barrio, por lo menos? Sí, no, sin duda. Pero a diferencia de otras personas de Chile Vamos, yo nunca he considerado que republicanos, ni siquiera el fenómeno emergente Kaiser son nuestros enemigos. Creo que Chile Vamos es su casa y su barrio podría incluir también a republicanos pero evidente. La gran lección que recibimos... Ya libertario. La gran lección que recibimos el 4 de septiembre con el triunfo del rechazo es que hay una franja muy amplia de chilenos que exceden por la izquierda y por la derecha a Chile Vamos. Sí, claro. Más hacia el centro y más hacia la derecha. Por tanto, sería bastante torpe no recibir ese mensaje y tratar de tener una muy buena relación con ese amplio arco de personas que votaron. ¿Pero tiene más cercanía ideológica con Chile Vamos aún? Por un tema de tradición. Reconozco que en el último tiempo las relaciones no han sido fáciles, justamente por a mi juicio, la contradicción, y yo lo transmito con harto respeto y cariño. Hace 8 años atrás, el presidente Piñera sentó un precedente. El precedente fue el siguiente. Dijo, yo fui presidente ya, pero voy a ir a primaria a pesar de que fui presidente. Marco mejor en las encuestas que incluso Evelyn Matei hoy, y fue a primarias igual soportando a Sandón, lo cual le ha ganado un espacio en el cielo probablemente. Pero ese fue el primer precedente. Era presidente, tenía autoridad, por así decirlo, prestigio de haber sido presidente, muy buenos números en la encuesta y aceptó la primaria. Y el segundo... Usted dice, Evelyn Matei no podría ser menos que Sebastián Piñera. Pero si es evidente. Si eso es un sí. Pero claro que sí. Siempre te contesto sí o no. Y te estoy respondiendo claramente que sí. Las coaliciones construyen una historia y una tradición. El presidente Piñera sentó ese precedente que habla muy bien de él. Él puede haber dicho, yo fui presidente, miren, entiendo. Pero no, tengo muy buenos números, ¿por qué voy a ir a una primaria? Hizo la primaria y salió fortalecido, lo cual es una lección también para Chile Vamos. ¿Usted sigue pensando que una candidatura que no pasa por primarias nace muerta? Claramente los juicios personales, los míos incluidos, son sujetos de discusión. Puede que estuviese equivocado en algún caso. Por eso, pero su punto de vista. Pero estadísticamente, en la ciencia comparada, evidentemente en un mundo moderno como este, no hacer primarias cuando otros sectores la están haciendo, claramente es partir con una desventaja muy importante que se podría homologar a que una candidatura nazca muerta.
Después vamos a ir a cada uno de los candidatos y sus virtudes y defectos, pero antes quisiera preguntarles, se ha hablado mucho en estos días a raíz del tema del Senado, el cual también ya le voy a preguntar, de distintas derechas, la derecha social, la derecha económica, la derecha agraria, depende con qué quieren o ensalzarse o también atacarse cada uno de los sectores. ¿Usted a qué derecha pertenece? A la derecha alemana. No. ¿Ya? Creo pertenecer a una derecha mucho más moderna, que no le tiene temor a la libertad, que me ha permitido llegar a donde yo he llegado en mi vida personal. O sea, más liberal en lo valórico. Eso también es una etiqueta. Es creer en la libertad en forma integral. Es la libertad para hacer negocios, libertad para progresar y que el mérito sea reconocido, libertad para llevar tu vida personal como mejor te parezca, siempre y cuando no violes la ley. Por eso, no plantear solo libertad económica, pero no libertad valórica, y no plantear solo libertad valórica, pero no libertad económica. Mira, ¿Sería un buen resumen? Mira, Mónica, la libertad o es un don de Dios para los que tenemos fe, ¿ya?, o es un regalo de la naturaleza al género humano. En cualquiera de los casos es un atributo único del ser humano. Por tanto, es tan potente como don que tiene que ser respetado por el Estado y por todas las por eso le digo, políticas. pero es que hay algunos sectores, diría usted, que solo ven la libertad en lo valórico o solo en lo económico. Pero por supuesto, si hay contradicción en todos los seres humanos. Y que no déjeme decir, la derecha y en la izquierda las contradicciones son feroces. No se olvide que en este gobierno dijeron que era la tumba del neoliberalismo y le terminaron entregando el litio al yerno Pinochet. Ese nivel de contradicciones tenemos en esta época en Chile. Vamos a lo que todos quieren saber. ¿Qué le ha ofrecido Chile Vamos? Nada, absolutamente nada. Usted sabe que le digo siempre la verdad, nada. He conversado con Chile Vamos, con distintas autoridades en las últimas semanas. Ellos sostienen que están resolviendo si va a haber primaria o no. Yo con la misma franqueza le he dicho dos cosas. Yo no voy a esperar hasta el 29 de abril, que es la fecha legal de vencimiento, porque creo que tiene muy mal recuerdo en la derecha de los trámites hechos a última hora. ¿Cuál es su límite temporal? Déjame contestarte esta pregunta con un poco de tiempo. Lo que acaba de pasar con el escándalo Sandón, más allá del juicio personal que uno pueda tener del referido senador, lo que ocurrió ahí es una pésima coordinación política, todo hecho a la rápida y a la mala. Con proyectos personales, sí, el señor Sandón se salió de la coalición para negociar para él la presidencia del Senado, pero también es cierto que esto se pudo haber hecho con más tiempo y con mayor talento político, para haber evitado una crisis que terminó dañando a Chile Vamos. Lo mismo ocurre respecto a la primaria, no dejarlo para última hora, no llegar el día 29 a las 11:30 de la noche, a las 12 de la noche para al final terminar en un escándalo. Los chilenos además se merecen que los líderes de la coalición Chile Vamos le digan la verdad a la ciudadanía. ¿Van a haber primaria o no? Y si no hay primaria, que cada uno suma las consecuencias de eso, pero no jugar con este póker permanentemente. El tiempo que tú me preguntas, yo creo que la próxima semana, yo lo he transmitido claramente a Chile Vamos, la próxima semana es el límite. Porque no tiene sentido seguir prolongando esta... Pero esta es una noticia súper importante que nos está dando en CNN Chile. La próxima semana es el límite para que Chile Vamos decida si hace primarias con usted, me refiero, o no. Después de la próxima semana... Hay un diario de la... Pero estoy en lo correcto. Sí, lo correcto. Perfecto. Hay un diario que salió titulando la semana pasada que yo le daba un ultimátum a Evelyn Matei. De partida no le he dado ningún ultimátum, creo que nadie se merece un ultimátum, menos la candidata presidencial de Chile Vamos. Evelyn merece todo el respeto, no soy yo el que le tiene que dar un ultimátum. Y no estoy dando tampoco un ultimátum ahora, pero estoy diciendo algo que es natural y obvio. O sea, me parece más que razonable todo el tiempo que ha pasado, la próxima semana esto tiene que estar resuelto. Definamos. Ya nos queda claro el primer tema. Si la próxima semana no le abren la puerta para primarias en Chile Vamos, esa puerta se cierra. Segundo punto. Si es que le abren la puerta, usted puede ganar o puede perder esas primarias. Si pierde, ¿el PAC viene con una senatorial? No necesito ningún PAC. No, pero ¿usted ha pedido eso? ¿Ha pedido que, si es que pierde, le abran la posibilidad de competir por una senaturía? Mónica, ¿a usted le consta que yo no he hablado con ningún canal de televisión en más de un mes? Y vine a verla a usted porque la respeto profundamente, porque eso que usted pregunta honestamente y yo le respondo honestamente. Yo no ando con turismo electoral en la primera región, en la novena o la Araucanía, y menos todavía en la zona que yo nací, que es la quinta región. Yo hoy día estoy en una decisión clara de si Chile Vamos define o no si hay primaria. Si hay primarias, evidentemente voy a competir para ganarla, pero si llegara a perder, voy a acompañar a quien gane, eventualmente a Evelyn Matei en el primer lugar como su jefe de campaña, porque la palabra se cumple y se honra. Y habrá que decidir ahí si el destino es la senaturía de la quinta región o la Araucanía. Pero usted se pero no viene, pero una cosa importante es la que me acaba de decir, para ir aclarando. Usted se abre a que si pierde esas primarias puede ir de candidato.
Solamente esas Solo dos. solo Sí, permiten... pero quiero saber eso, si es bien importante. ¿Solo esas dos opciones o la quinta o la novena? Si no, no. ¿Entiendo bien? Es que no creo que sea respetuoso, mira. No, después dígame Sí. las razones, pero para ir Sí, entendiendo entiendes conceptos. Ya. correctamente, tienes razón. O la quinta o la Araucanía. ¿Por qué solo esas dos opciones? Primero porque la Araucanía tiene una relación muy potente con el tema de la seguridad. He tenido contacto con la gente de la zona, tienen un desafío muy bonito que tiene que ver con mi carrera más como alcalde. Hay una conexión con un país muy profundo que sufre en el sur de Chile, que es además el granero de nuestro país, es la reserva alimenticia de nuestro país. Ya. Pero evidentemente la quinta región tiene un valor distinto. Mira, tú podrás tomarlo como poesía. En el cementerio 3 de Plañancha están enterrados mis abuelos, están las cenizas de mis abuelos. Mis papás se conocieron en el Cerro Barón y yo aprendí a caminar en Villa Alemana. Es porteño para toda la vida. Por tanto, si hay un lugar que me conecta, es Valparaíso. Ya, entiendo. Pero de nuevo, ¿Ya? ningún habitante de la quinta región, nadie en Chile se merece que su zona sea el premio de consuelo para un candidato. Sí. Primero la definición de primaria, si se gana o se pierde, habrá que resolver. Y si llego a ser candidato a senador, tiene que ver con una relación... Pero no lo van a ver como que usted los vio como segunda opción, un plan B. Nunca. Claramente nunca ha sido así. Es como, si no soy candidato a presidente, soy al Senado. Nunca ha sido así. Es cierto que hay gente que piensa así, pero creo que mi forma de ser en política, para bien y para mal, con mis virtudes y defectos, siempre he sido una persona que va de frente, dice las cosas que cree, con mucho respeto, y lo estoy diciendo ahora con harta claridad. Ser senador por la quinta región sería un orgullo para mis abuelos, para mis viejos, tremendo. Ya. Es una tremenda responsabilidad, pero no es la moneda de cambio ni el premio de consuelo ni para mí ni para nadie. Ya. Ahora, ¿usted siente de alguna manera que es un actor indispensable para que sea competitiva una primaria de Chile Vamos, si es que, como ya tenemos más o menos claro, no va Kaiser y Kast? Es feo que hablar de uno mismo. Ya, pero estamos en Es eso. Ya que estamos. Yo le tendría que preguntar a usted o preguntarle a la gente en su casa si considera que yo soy suficientemente valioso para una primaria. Lo que sí es verdad es que creo que yo le puedo aportar discusión con respeto, no al estilo Sandón, con respeto, con firmeza, pero con fraternidad democrática. Como le he dicho a la misma Evelyn en su casa, no te pierdas ni un minuto, Evelyn. Yo no soy Manuel José Sandón, afortunadamente. Hay gente, después le voy a preguntar a Sandón porque ya me lo ha mencionado como 4 veces. Pero soy una persona que es firme en lo que sostiene, pero tengo muy claro que en política trabajamos en equipo. Y el que gane esta primaria absorbe las ideas de los otros y los que pierden éticamente tienen que jugarse la vida por apoyarlo. ¿Hay temor en Chile Vamos, cree usted, en que justamente en que usted protagonizara unas primarias con debates, por ejemplo, como los que vimos entre Osandón y Piñera en su momento? ¿Hay ese temor de que usted se transforme en una especie de Osandón, como usted está dando ejemplo, usó ese ejemplo? Claramente hay temor. Es un temor intencionado de algunos. Pero en otros puede ser real. Y otros puede ser real. Intencionado de algunos porque que alguien busque un registro, uno, en donde yo alguna vez he insultado a garabatos a otra persona. Yo en mi carrera nunca me he caracterizado por andar peleando ni me estar metiendo en escándalos por descalificar a otro. Yo no puedo ser nada Ahora, más. la tentación de un debate presidencial puede ser de otro nivel. Sí, pero yo francamente... Pero usted ha dado las garantías de que no, usted dice. Por supuesto, mire. Usted lo ha dicho explícitamente, en privado, en público. Mónica, yo admiro a Lincoln, admiro a Churchill. Esos son los referentes. Yo no me voy a prestar jamás en mi carrera política para transformar esto en una carnicería o insultar, menos todavía una mujer tan distinguida como Evelyn Matei. Si están buscando una excusa para no ser primaria, que no sea esa la excusa. Ya, y a ver, démoslo vuelta. Dígame. Usted a lo largo de su historia política ha sentido maltrato de ciertos sectores de Chile Vamos y siendo aún más directa, ¿ha sentido un ninguneo de parte de ciertos sectores de Chile Vamos? ¿Hace usted? No soy distinto a otros chilenos en otras áreas de la vida profesional o pública que son, no sé si discriminados, pero donde si no eres parte de una élite, no tienes el ticket de entrada. Y eso no solo ocurre en Chile Vamos. ¿Pero usted lo ha sentido? Sí, obviamente, pero no me hace víctima. Yo no me siento con el derecho a ser víctima de nada. Ya. Pregunta, si no hay primarias, para usted no pero va a ir de que sí, pero quiero hacer una cosa porque se nos va acabando el tiempo, vuela en televisión, usted lo sabe. Usted me hace preguntas demasiado importantes como la que me acaba de señalar. Sí. Si hay algo en lo que yo no creo es la lucha de clase en el resentimiento social. Claro, pero tampoco cree en la discriminación, me imagino. Obvio. Ya, creo que lo que usted me acaba de preguntar es real. Hay un ninguneo con el que no es parte del sistema. Pero eso no debe jamás llenar tu corazón de resentimiento, sino que animarte justamente a cambiar este Chile nuestro en un país de oportunidades para las personas que hoy día merecen llegar, según su mérito, a donde quieran. Despejamos un par de cosas.
Si no hay primarias en Chile Vamos, ¿usted por ningún motivo va a ir de candidato a senador? Lo que he señalado es que si no hay primaria en Chile Vamos, es inviable continuar en la coalición. Por tanto, si no sigo en la coalición, no podría ser candidato al Senado por esa coalición. ¿Y ahí podría ser candidato por republicanos o libertarios o el conjunto de ellos? Evidentemente es una posibilidad. Se lo han ofrecido ya, lo sé. Bueno, efectivamente ha ocurrido eso y yo he transmitido con harta cariño porque yo no busqué ese ofrecimiento. Vino de republicanos que tienen una actitud muy cordial conmigo. Yo le planteé a republicanos y a su candidato presidencial que yo tengo que resolver primero esta etapa y que les pido por favor que comprendan que mi casa ha sido Chile Vamos, que quiero que el ciclo se cierre, ojalá con primaria y seguir en Chile Vamos, pero si evidentemente se rompe el principio que fijó Piñera hace 8 años de que los candidatos se establecen por primaria y hace 4 años se refrendó con 3 candidatos de partido, por cada uno de los partidos, más un independiente que venía del mundo de la izquierda como Sichel. Con esos 2 principios que se establecieron, hoy día si se borran con el codo, evidentemente es inviable seguir en Chile Vamos. ¿Usted cree que Matei tiene temor solamente a una primaria áspera, por decirlo de alguna forma? ¿Usted cree que ella o quienes la acompañan creen que usted pudiera ganarle? Puede ser, evidentemente en una primaria el plano está inclinado a favor de Evelyn Matei en este minuto. Está todo a favor, es la que va primero en la encuesta, es la más conocida, pero evidentemente las primarias tienen un elemento de riesgo. Y si yo compito en una primaria es para ganarla. Yo no voy a ir a hacer el de paquete, digamos, el sparring paquete, simplemente para hacer una primaria y decir que sí hizo primaria. Voy a competir, voy a tratar de ganar. Si gano, evidentemente, voy a absorber el apoyo del resto. Y si no me toca ganar, como en la vida misma, voy a ser muy leal con quien gane y lo voy a acompañar, ojalá, hasta el Palacio de la Moneda. ¿Y por qué no le pide primarias también como condición a republicanos y a libertarios? Esa pregunta me la dijo Evelyn Matei en algún minuto. Me dijo, ¿vas a ir a pedirle primarias? No, no puedo, Evelyn, porque no ha sido mi casa. Yo soy abogado, tú lo sabes, Mónica. Pero si es un tema de principios, no, se lo podría pedir porque mi casa durante 15 años fue Chile Vamos. Es ahí donde le tienen que ofrecer las primarias. Porque durante 15 años fui alcalde, gané 3 elecciones, la última con la mejor votación de Chile, y logré en la última elección que el alcalde Reyes fuera el alcalde con más votos de toda la coalición en todo Chile. Yo lo único que pido ahora, déjenme competir, levanto mi dedito después de 15 años, déjenme competir, y algunos dicen, lo estamos pensando, y otros derechamente te dicen, no. Ya. Eso creo que es inviable. Quiero preguntarle un par de temas antes que se nos acabe el tiempo. ¿No le hubiera gustado o no cree que sería mejor que Kaiser, Kast, Matei, usted, etcétera, etcétera, fueran una primaria amplia? Sin duda, esa es la mejor noticia. ¿Y qué le parece que no quiera Kast y Kaiser? No estoy de acuerdo con esa decisión. Y José Antonio y Johannes, con José Antonio me uno en un vínculo de muchos años, le tengo particular cariño, creo que es un patriota y una gran persona. Voté orgullosamente por él en la elección anterior, no por descarte, convencido que era una buena opción para Chile. Y respecto de Kaiser, he tenido la oportunidad de conocerlo en el último tiempo, hemos conversado y está muy lejos de la caricatura que se hace desde la izquierda de él. Igual él se ha encargado en los últimos días, sí. No, y antes también, tiene hartas intervenciones. Estoy de acuerdo que va a tener que responder de muchas cosas que ha dicho. O sea, el plan de vacuna, una. Estoy de acuerdo, Mónica, estoy de acuerdo y es una responsabilidad de él. Yo lo que le transmití a los dos, que no estoy de acuerdo con esa visión. Comprendo especialmente en republicanos la distancia del proyecto de Chile Vamos, porque ha habido distancia en el último tiempo. El tema de las pensiones fue muy violento para republicanos. Enterarse por la prensa que había un acuerdo entre el gobierno y Chile Vamos sin que se les notificara siquiera que estaba ese acuerdo. Pero pese a que no tenemos esta coordinación, este acuerdo con republicanos, porque creo que hubiese sido mucho mejor un solo candidato presidencial y ojalá ganáramos en primera vuelta. En lo teórico, sin duda. Pero ¿pueden arriesgar la presidencial? Yo creo que si logramos llegar a un buen acuerdo y el tono entre nosotros no termina en una lucha fratricida, una de las cosas que yo no estaba de acuerdo con Evelyn es cuando se refirió hace pocas semanas, 2 semanas atrás, a Johannes Kaiser como un peligro para la democracia. Lo dijo en algún medio y creo que fue una frase poco feliz porque finalmente, ¿cómo tú le ofreces primaria a Hitler? No puedes ofrecerle primaria a Hitler. Y menos todavía si el día de mañana tú ganas en primera vuelta. ¿Usted no cree que sea un peligro para la democracia alguno de sus planteamientos? Creo que él tiene que responder de todas las preguntas que ustedes les quieran hacer y los chilenos tendrán que decidir ellos el valor de Johannes Kaiser. Yo creo que ha tenido frases poco felices, pero no creo que sea un peligro para la democracia. Ok, vamos a Me otro parece tema. mucho más peligro para la democracia el Partido Comunista en el gobierno que Johannes Kaiser. Ya, aprovecho entonces, antes de pasar por el Senado, ya que menciona el Partido Comunista, en este mismo lugar donde está usted, el senador Luciano Cruzcoque dijo que cree que un comunista no debiera poder llegar a la presidencia o ser candidato a la presidencia. ¿Usted qué opina
son un peligro para la democracia, hay poca adhesión y por qué si respecto de Chile, a lo menos no ha habido, o sí, digamos usted, algún caso en que no defiendan la democracia. ¿Qué dice usted? Yo creo que son un partido totalitario, su declaración de principio se declara marxista-leninista. Es como si hoy día surgiera un partido nazi y te dijera que Hitler, Goebbels y Himmler son válidos a nuestros días. El Partido Comunista todavía cree que las ideas de Lenin, Marx y Stalin son vigentes en nuestra época. ¿Usted cree que hay que proscribirlo? No. Ya. En Chile, la primera versión de la Constitución del 80, en el artículo 8, señalaba que tenía que estar proscrito. Yo creo que eso no... Porque es como retroceder a los tiempos de la ley maldita. No, Mónica. Ya, la ley de Bonn de 1948, que la primera Constitución alemana, la posguerra, prohibió los partidos totalitarios. Y de ahí se copió de la Constitución alemana. Pero esa es una realidad de Alemania que yo no traslaparía a Chile. Yo creo que hoy día los chilenos tienen que decidir qué lugar ocupan los comunistas dentro del sistema democrático. Y los que somos sus adversarios, denunciarlos en cada lugar como un partido totalitario. ¿Y qué le parece la candidatura eventual de Janet Jara? Y serán los chilenos los que darán ese lugar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Luciano Cruzcoque que evidentemente el Partido Comunista es un peligro para la democracia. Son totalitarios, van a buscar siempre jugar con la violencia, lo han hecho siempre y van a seguir haciéndolo, pero no es la proscripción ni la persecución política la forma de derrotarlos. Sería poco democrático, ¿no? Decir que eso sería el camino. Absolutamente. Ya, ¿y qué le parece la candidatura de Janet Jara? ¿Cómo la ve como candidata eventualmente? Porque todavía no es candidata. Luce bien. ¿Ya? Luce bien. Creo que una persona que tiene algo de Michelle Bachelet, evidentemente, a ella le encantó la comparación. A quien no. Le hizo aquí a María Uriarte. Porque evidentemente la presidenta Bachelet tiene un carisma arrollador, sin duda. A cualquier político le encantaría tener ese talento que tiene la expresidenta. Me parece que Janet Jara hoy día es un muy buen proyecto político del Partido Comunista. Es un rostro mucho más amable que el señor Jadwe, sin duda. Pero queda por demostrar cuánto puede crecer. Ya. Si es candidato, lo voy a invitar a que venga aquí también a expresar. Si es que, ¿Con Janet Jara? No, con quien sea. Digamos, yo feliz de hacer un debate con todos los candidatos, siempre. Pero ahí le voy a preguntar un poco más en profundidad. Ya lo hemos conversado en otras ocasiones, sus eventuales propuestas, pero no quiero dejar dos temas de la contingencia fuera. Lo primero, ¿qué opina finalmente de todo lo que pasó en el Senado con la llegada de Manuel José Osandón? Pareciera que usted no tiene una muy buena opinión de Manuel José Osandón. O sea, creo que cuando uno no tiene nada bueno que decir de alguien es mejor no decir nada. ¿Usted no tiene nada bueno que decir de Manuel José Osandón? Creo que hay pocas personas más perversas en política que el senador Osandón. Cada vez que él habla mal de las personas, le inventa cosas sin ninguna prueba. Pero creo que lo que ocurrió en el Senado no tiene que ver con él, ni siquiera es culpa de él. Es una forma de hacer política que se viene instalando hace tiempo en Chile, en donde el proyecto personal, el cálculo, la negociación corta se impone sobre una mirada de mayor o de más largo plazo. A mí me da mucha pena, y lo digo por él, este diálogo que tuvo, no sé si con este canal o con otro, cuando hablaba de esta conversación íntima con los garabatos que se dijeron. Es la segunda autoridad de la República. Ojalá el senador Osandón aproveche esta oportunidad que la vida le ha dado, y los senadores le han dado, para subir el nivel. Pero todo lo que ocurrió da cuenta de poca gobernabilidad al interior de Chile Vamos. Pero sin duda, es una pésima señal. No hay que tratar de maquillar lo que no se puede maquillar. Por eso te decía que el tema de la primaria también es importante, como decía Juan 23, abramos las puertas y las ventanas de la iglesia para que entre la luz y el aire. Y Evelyn Matei no debió haber podido liderar esto, En Chile Vamos tiene que ocurrir exactamente lo mismo. Abramos las puertas y las ventanas para que entre el aire y la luz y determinemos... Y Carter, dice usted. No, y si hay primarias, y si hay primarias, y no solo yo, para cualquier otro que quiera competir, y si no las hay, seguimos igual de amigos y cada uno toma la decisión que corresponde. Ya, pero ¿esto no cuestiona también el liderazgo de Evelyn Matei? No va a salir de mí ninguna palabra hiriente respecto porque se va a sacar. Hasta que no le digan que no hay primaria. No, tampoco. A ver, démonos la mano. Ya, vamos a ver. Si me dicen que no, va a ver que no va a cambiar mi tono de discurso. Creo que va a ser un error que ha grabado esto. Feroz de Evelyn Matei y la coalición. Pero nunca una palabra de descalificación ni contra ella ni contra nadie. No, análisis político, no era descalificación. Ojo, que no es lo mismo. Cierro con dos temas. Lo primero, hoy día dio una entrevista en La Tercera el ex fiscal Manuel Guerra. Quiero preguntarle porque usted y otros han sido cuestionados fuertemente por dos temas. Por haberlo contratado, siendo que ya sabemos todo el tema, sabemos que tenían causas relacionadas, sabemos que estaba el tema de Penta SQM, sabemos que llega a la Universidad San Sebastián, sabemos que entregaba también, están las conversaciones en que entrega información también sobre causas en las que Hermosilla no era interviniente y aún así Guerra le entrega información. O sea, no había logrado, en contra de la opinión del Consejo de Defensa del Estado, de la Unidad Anticorrupción, había
llegado a salidas alternativas en casos de corrupción y se lo contratan municipios, no solo en el suyo, en varios. Entonces, usted sabe todos los cuestionamientos que hay, tanto así que incluso en el caso suyo, Manucheri y Chiccardini van a la Contraloría porque dicen, ¿lo contrató el Consejo? Dicen, porque en la primera vez Carter buscó que se declarara desierto el primer concurso y después recomienda frente al Consejo a este señor. ¿Usted no está arrepentido de a esa figura, a esa persona, haberlo tenido en su municipio? Arrepentido sí, arrepentido sí, precisamente arrepentido fundamentalmente por la calidad humana de los dichos que después nos enteramos. Usted vio los audios que nos hemos enterado, la forma despectiva que se refería a mí el fiscal Guerra y el otro señor de Hermosilla. Sí. Y ese de alguna forma también me avala. O sea, la forma brutal en que se refieren a mí habla que no había ninguna relación de amistad ni con él ni con Hermosilla. ¿Nunca le pidió ningún favor usted a Guerra respecto a las causas que llevaba? Por una razón bien concreta. Guerra era el fiscal de la zona sur-oriente, la zona oriente. La zona oriente. Y los fiscales que llevaron las causas, que investigaron a la Florida en algún minuto, nunca le respondieron a él, porque los fiscales son independientes. Cuando se sobreseyeron todas las causas, se sobreseyó bajo la administración de una nueva fiscal, la actual fiscal Parra. Guerra no tuvo nada que ver en esa resolución. El mismo Sandón... Pero usted sabe que no solo el caso suyo... Déjame explicar esto porque es muy relevante. O Sandón, que o no entiende o lo dice con mala intención, más de alguna ocasión ha dicho, no, que va a tener que explicar porque le pidió favor a Guerra. ¿Qué favor le podía pedir yo a Guerra? ¿Que ejerciera influencia? Ninguna, porque el sobreseimiento es 2 años y medio después que él se va de la fiscalía. No tiene ninguna relación. Lo otro que puede ser, que también lo han criticado por eso, usted sabe que esto es público y notorio, como dicen los abogados, dicen público y notorio, que su sector se vio favorecido finalmente con este cierre alternativo, que el propio Juan Pablo Hermosilla reconoce que llegaron su hermano y Guerra y se está investigando si tuvo o no que ver el Chadwick. Entonces, que en el fondo, entre todos varios municipios del sector oriente, le ayudaron a Guerra. Esa es la acusación también que hay, o la sospecha que hay detrás. Convengamos una cosa, que todas estas conversaciones y estas revelaciones las sabemos ex post. Nosotros, la opinión pública la hacemos ex post. La pregunta es si no se le pidió ayudar en el fondo a Guerra contratándolo. No, eso no en ningún caso. Eso por descartado. Y además, mira, nosotros tuvimos el siguiente cuidado. Cuando se creó la Fiscalía de la Gente, que el origen es la Florida, yo administrativamente decidí no nombrar al cargo. Porque, no pensando en lo que ocurrió finalmente con Guerra, sino porque era un cargo muy impactante en términos comunicacionales, la Fiscalía de la Gente, dije, yo no voy a intervenir en esto. Que sea el Consejo de la Sociedad Civil, que las organizaciones vecinales, básicamente, una suerte de Senado comunal, tome la decisión, evalúe los currículums y sean ellos los que lo nombren. Y así se hizo. Pero que usted declaró el primer concurso desierto y que recomendó a Guerra. Eso no es verdad. Yo no me puedo hacer... Mire, yo le puedo responder todas las preguntas que usted quiera, Mónica, pero no puedo responder mentiras. El Consejo de la Sociedad Civil tomó una decisión de declarar desierto y la segunda, yo no intervine en ningún caso. Y usted dice que hoy día lo ve y dice que fue una mala decisión. Es absolutamente gratuito, y yo sé que usted me está haciendo una pregunta de buena fe, pero de Manucheri es poco lo que se puede esperar en la buena fe. Eso no existe en ese barrio. Ya, ¿y usted niega que le haya pedido algún favor a alguien para ayudar a Guerra? No, por supuesto que no. Ya. Pero evidentemente no. Cierro con lo último, que es relevante. Pero la pregunta que me hizo al principio, ¿qué? Si yo pudiera retrotraer en el tiempo y hubiese sabido de estas conversaciones, del tono de estas conversaciones, no se olvidemos, no me obliga a decirlo. Hay temas también de lo que tiene que ver con usted, pero también hay temas de eventual corrupción. No, desde luego, pero es difícil que yo haya sido tan amigable y tan conceptuoso con alguien que se refiere a mí. Claro, usted no sabía que se refería así. Bueno, pero yo opté simplemente porque tomar una decisión delegándola en un organismo distinto como el Consejo de la Sociedad Civil. Cierro con lo último porque en otra ocasión conversaremos de planes programáticos y todo, si llega a la primaria y tal. ¿Qué es lo siguiente? Usted en Tolerancia Cero dijo algo que causó mucha preocupación y que ayer de eso nos habló también el director del Servicio de Migraciones. Usted dijo que si usted fuera presidente, no le daría educación a los hijos de migrantes irregulares, lo cual contraviene en general el derecho internacional. Tendría que hacer modificaciones legales e incluso constitucionales probablemente, porque no se puede castigar a un niño por lo que hace el padre. Un niño no decide a qué país llega. Entonces, ¿usted sigue pensando eso? ¿No le importa que esto sea una violación de un derecho humano a un niño? Yo sé que es súper popular,
lo que usted dice, es súper impopular lo que estoy manifestando. Podemos volver en el tiempo y usted puede buscar el video cuando digo esto. Sí. Lo que yo sostengo es algo bien simple y en el ambiente grato que tenemos en esta conversación te lo puedo explicar nuevamente. Nunca he dicho que los migrantes que están hoy día se queden sin derechos, es una barbaridad. Evidentemente una mujer que vive en Chile, que tiene a sus niños en Chile, los vamos a echar del colegio, es ridículo. No solamente es contrario a la ley, es contrario... Aunque sean irregulares. Aunque sean irregulares, porque es un tema humano, si están entre nosotros. No los presumieron. Lo que yo dije es que hacia el futuro... No lo dijo así, ese que bueno, pero déjame explicarte. El video, pero mira, ¿cuál es el gran problema que tiene hoy día Chile respecto a la migración? Tú podrás construir los muros, poner campos minados, poner tendido eléctrico, contratar a Superman para que nos defienda, van a cruzar igual. En Estados Unidos, con todo el dinero del mundo, cruzan igual. ¿Y por qué es tan atractivo venir a Chile? Porque todavía somos el país más próspero de América Latina y porque tenemos un montón de beneficios sociales que para un venezolano es muy atractivo. Se pone en primer lugar de prelación, por ejemplo, para jardines infantiles, los colegios, para un montón de beneficios donde los chilenos están en segundo y tercer lugar después del migrante ilegal. Es solo para jardines. Entonces, ¿cuál es el punto? A partir de una determinada fecha, que los futuros migrantes sepan que si vienen no van a tener ese derecho. Y podremos atender cuestiones humanitarias, un parto, un infarto, un accidente, pero que no pueden cruzar nuestra frontera hacia el futuro. No venga a Chile porque no hay más espacio. Y esto no tiene que ver ni con fascismo, ni con totalitarismo, es simplemente porque no tenemos más capacidad. Ya. Sigue vigente ese debate y lo que pero, tiene que ver con de nuevo, la normativa pero mira qué distinto, Mónica, lo que te estoy planteando. Una cosa es el que está entre nosotros, que ya está en Chile. El que entra... No lo puedes echar del colegio. ¿Cómo vas a hacer eso? Pero el padre que decide traer a Chile en el futuro tiene que saber de que no va a tener ese beneficio. De lo contrario, este tema no va a terminar nunca. Rodolfo Carter, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Como siempre, un gusto venir a tu programa. El presidente Gabriel Boric encabezó una serie de actividades en su primer día de gira por India, lo que incluyó una reunión con el primer ministro Narendra Modi. Para conocer más detalles de este encuentro, vamos a tomar contacto con nuestro enviado especial de CNN Chile, Ivo Goit. Ivo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a hacer un resumen, efectivamente, de lo que ha sido el primer día de gira acá en India por parte del presidente de la República, Gabriel Boric. Nos van a acompañar varios ruidos de bocina. En este lugar, de hecho, no es donde mayormente se dan, sino que en el centro de Nueva Delhi, lugar donde nos encontramos. Pero para que se hagan una idea, nos van a acompañar estos bocinazos durante este móvil. 1.400 millones de habitantes. Uno no alcanza a dimensionar la cifra y la extensión geográfica y la densidad poblacional que tiene este país, y ahí radica la importancia de poder lograr distintos acuerdos en materia económica y también culturales por parte de Chile. Y fue ahí donde el presidente de la República celebró uno de los acuerdos o las conversaciones, la pavimentación para poder lograr un acuerdo amplio de cooperación económica con India. Estamos hablando de los denominados CEPA a través de sus siglas en inglés, pero para hacerlo más fácil, una especie de tratado de libre comercio con un gigante de esta envergadura. Seríamos el primer país latinoamericano en lograrlo, y ahí radica la alegría que había en la delegación el día de hoy. Quiero que pasemos a escuchar las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, luego de esta reunión bilateral que sostuvo con el primer ministro de India, Narendra Modi. Puedo anunciar que daremos inicio a las negociaciones entre India y Chile por un acuerdo de asociación estratégica integral, lo que viene a formalizar nuestro compromiso de trabajar unidos y de forma colaborativa por el fortalecimiento de nuestra relación económica con miras al beneficio mutuo, algo que se hace fundamental en un mundo cada vez más convulsionado, lo que es equivalente a un tratado de libre comercio. Esto, por supuesto, se hará con la flexibilidad de los diferentes sectores para que sea beneficioso para ambas partes, y nos hemos puesto plazos breves para poder concretarlo sin lugar a dudas durante este año. Pero no solo lo económico trae el presidente acá, sino que también el ámbito cultural, educacional, la ciencia, la innovación y la tecnología. Y de acá en más, su agenda se va a volcar a eso, sobre todo en Mumbai, que será la segunda parada del presidente. Ya mañana por la tarde acá en India nosotros nos trasladaremos allá, no sin antes pasar por el famoso Taj Mahal, donde el presidente Boric hará un recorrido junto a la delegación. Así que va a quedar una imagen para la posteridad, efectivamente, al presidente Boric en el Taj Mahal. Yo les decía que la cultura también es muy importante, se están promoviendo distintos acuerdos de cooperación en materia cultural, y quizás el más llamativo es
uno que podría unir a nuestro país con la industria cinematográfica de India, Bollywood, a través de ofrecer, con un programa que se llama Shoot in Chile, la posibilidad de que se graben en distintos parajes, paisajes de nuestro país, aprovechando nuestra rica geografía, distintas escenas y películas para este gigante India, efectivamente, y con su industria cinematográfica. En Mumbai la agenda va a tratar de eso y también en materia agropecuaria. Pero no solo eso, sino que en materia cultural, decía Narendra Modi, nos une mucho con Chile pese a la distancia que haya, las diferencias que existen. Y el yoga es una de esas cosas que nos unen, decía Narendra Modi, por segunda vez, porque ya lo hizo el año pasado en Río de Janeiro, en medio del G20, que estaba impactado por la cantidad de gente que practica yoga en nuestro país. Eso efectivamente llama la atención acá en India y hace que se unan más allá de los aspectos económicos ambas naciones. Pasemos a escuchar al primer ministro de India, Narendra Modi, quien además se lleva una invitación a la Antártica. Vamos a ver cuándo eso se puede materializar. India, Chile es un socio importante y amigo desde América Latina. Y en nuestras deliberaciones de hoy hemos identificado varias iniciativas de mejorar nuestra cooperación en la década venidera. Apreciamos la cooperación mutua de beneficio mutuo en el comercio y cultura. Hemos instruido a nuestros equipos a trabajar sobre áreas de cooperación económicas estratégicas, especialmente el énfasis sobre nuestra alianza en la área de minerales críticos. El día de mañana nuestro móvil no será desde Nueva Delhi, desde esta ciudad enorme de más de 30 millones de personas, sino que será desde Mumbai, el centro económico. Va a cambiar un poco la cara del país, un país que tiene múltiples caras efectivamente y que llaman muchísimo la atención al poder recorrer cada una de sus calles. El día viernes finalmente el presidente en Bangalore va a terminar su gira hablando ya de ciencia, tecnología y de las distintas potencialidades que nuestro país puede ofrecer y efectivamente les vamos a estar contando cada uno de los pasos del presidente acá en India. Le agradecemos a Ivo Goit su reporte desde India. Bueno, tras varias convocatorias este jueves, el Frente Amplio va a anunciar quién va a ser el candidato presidencial a pocos días de que finalice el plazo para inscribir las candidaturas. Según varios miembros del partido, quien mejor los representaría en ese desafío sería el diputado Gonzalo Vinter. Veamos los detalles con Francisca Cárdenas. Y en eso han surgido varios nombres. Puede que arribemos a un nombre y puede que no. Todavía queda mucho tiempo por delante. Calma, pelota al piso, vamos a dar pronto novedades. Innumerables han sido las veces que la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, señalaba a los medios que pronto tendrían el nombre de la candidata o candidato presidencial, donde a falta de liderazgos y de que alguien se atreva a asumir ese desafío, los esfuerzos por estos días han estado enfocados en convencer principalmente al diputado Gonzalo Vinter. Como Frente Amplio ya hemos dejado claro que iremos con una candidatura propia. Desde nuestra perspectiva, el colega Gonzalo Vinter es quien mejor refleja los lineamientos del Frente Amplio y así poder representar los ideales de la ciudadanía y de las mayorías en estas primarias presidenciales para ganar en noviembre. Es un hombre competitivo que tiene todas las posibilidades de ganar y que al igual que en otras oportunidades daremos la sorpresa. Junto con esto esperamos poder acordar las primarias parlamentarias para que en una lista única del oficialismo logremos una lista competitiva. Anuncio que podría revelarse este jueves, ya que la colectividad citó por medio de correo electrónico a un comité central. Esto tras varias convocatorias, tanto presenciales como telemáticas, donde no ha habido luces de un candidato. Desde el partido aseguran, eso sí, que también han mantenido conversaciones con otras figuras, como la embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez. Ninguna de las figuras reconocidas del Frente Amplio con trayectoria pública estuvieron disponibles para poder asumir este desafío y pareciera ser que el diputado Vinter es el único que está dispuesto a correr el riesgo, ¿no? Y por eso hay una contradicción en el sentido de que una colectividad nueva que venía a cambiar la política muestra que sus líderes pareciera ser que no quieren abandonar la zona de confort. Y claro,
quien más han tratado de convencer es al diputado, quien de manera escueta ha respondido cuando se le pregunta por una posible candidatura presidencial, ya que su nombre comenzó a tomar fuerza mientras el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, descartaba constantemente ser él el candidato. Es bueno que el partido del presidente tenga candidato a presidente, no se entendería de otra forma. Y hasta ahora están en falta. Hoy día lo tiraron al sacrificio, si esa es la verdad. Frente Amplio, a pesar de tener un presidente en ejercicio, no logró cultivar un liderazgo que le haga sentido a la ciudadanía. O sea, va a ser el candidato del continuismo. Todos los chilenos que quieran seguir el actual modelo del presidente Boric tendrán a Winter como su referente. Hay quienes perciben al diputado como un hombre clave dentro del Frente Amplio, recordando que fue el vocero y miembro del comité político de la campaña del presidente Boric. En su currículum aparecen 2 periodos legislativos desde marzo de 2018, donde en la reelección de 2021 obtuvo la primera mayoría en su distrito. Liderazgos como Giorgio Jackson o el de Beatriz Sánchez, que ya fue candidata presidencial, han ido descartando su opción y aparece en última opción esta presión sobre el diputado Gonzalo Winter, un liderazgo que nunca se había visto antes en materia como con características de un candidato presidencial, pero que sí es una persona muy cercana al presidente de la República, Gabriel Boric, y obviamente uno de los hombres clave dentro del Frente Amplio. El comité central de este jueves se dará en medio de presiones por las definiciones de otros partidos del oficialismo, como el Partido Comunista, quienes también podrían definir en los próximos días su candidatura presidencial. 9:07 p.m, el candidato o precandidato Johannes Kaiser tuvo que salir a aclarar sus dichos sobre el plan de vacunación obligatorio, luego de que en Televisión Nacional entregara una cifra bien errada sobre las dosis. En paralelo, José Antonio Kast abordó la publicación que hizo en redes sociales con una dudosa imagen del presidente Gabriel Boric. Según expertos, mensajes como estos, que pueden caer en la desinformación, podrían aumentar de la mano de este año electoral, tema que reportó Macarena Román. Fue una foto compartida miles de veces en redes sociales, tanto así que el propio presidente Gabriel Boric tuvo que salir a desmentir los rumores que surgieron tras la imagen. Era solo un cuadro de un video en el que posó junto a un niño, pero en algunas plataformas se habló de una supuesta embriaguez. ¿Ganamos? ¿Viste el partido? Dile que fuiste al estadio. Dile que fuiste al estadio. Así, Cris, así. La aclaración del presidente llegó después de una publicación que hizo el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en X. Creo que es urgente por la conmoción pública que ha causado que la presidencia aclare si esta foto es real, si es reciente y en qué condiciones estaba el presidente de la República. Yo no tengo por qué chequear una foto y no tengo por qué estar buscando si la foto es del año 2018, como decían muchos defensores del presidente. Yo lo que hago es una consulta. Y cuando hago una consulta, después de 2 días, cuando ya el tema el presidente no lo abordó, creo que le hicimos un favor al gobierno, de que pudiera aclarar y zanjar el tema. Expertos en comunicación aseguran que a medida que se acercan elecciones hay más posibilidad de que se masifiquen datos erróneos o derechamente la desinformación. No lo hace de ingenuo, ¿no? Si lo ha hecho toda la campaña 2021, entonces ¿para qué andamos con cosas, no? Hay una intencionalidad, hay una estrategia ahí que no es una estrategia democrática, no es una estrategia con una táctica que yo llamo antidemocrática derechamente, que es sembrar dudas más allá de la veracidad de los hechos. Dudas que también sembró el candidato del Partido Nacional Libertario, pero en torno a la vacunación. En conversación con TVN, el diputado Johannes Kaiser sugirió analizar el programa de inoculación obligatorio, el cual, según él, estaba compuesto por 72 dosis. Un día después se retrocedió en la cifra. Sí, por la cifra, porque la cifra que di fue la de los Estados Unidos. Así que son 72 en Estados Unidos, en Chile son menos. Pero sigue siendo una tremenda cantidad. En Chile, según el Ministerio de Salud, son 14 las vacunas que protegen ante cerca de 22 enfermedades. En política no todo vale. Y algunos, para lograr popularidad, ocupan la mentira como argumento. Y uno se pregunta si cuando se acaban los argumentos ocupan la mentira para poder subir en popularidad. Si hay dudas hay que preguntar en el consultorio, si tienen niños al pediatra que los atiende o algún doctor y decirle, bueno, vi este video
¿Puedo confiar en él o no? ¿O escuché a tal candidato decir tal cosa, ¿puedo confiar o no? Las mentiras, las fake news nos dividen. El problema, dicen los expertos y en base a experiencias internacionales, es que no solo dividen, también provocan desconfianza en la ciudadanía. Lo que estás haciendo, básicamente estás minando la posibilidad de creer que la verdad podría estar disponible y más bien partes desde la asunción de que todo es mentira o que todos te están engañando o que alguien está sacando beneficios. Y esa es la parte que es particularmente complicada. Lo recomendable es fijarse en aparentes inconsistencias o si la información genera alguna emoción intensa. Esas podrían ser las pistas de que es necesario chequear los datos. La idea es acudir a diversas fuentes confiables con las que se pueda cotejar la noticia y eventualmente descartar una desinformación. Hasta el 5 de mayo va a estar disponible Estación Lab, una propuesta cultural que va a exhibir documentales y tendrá conversatorios sobre temas de medio ambiente y sostenibilidad en plena estación Baquedano del Metro de Santiago. Su propósito es acercar este tipo de conversaciones a la ciudadanía, como nos cuenta Francisco Verdejo. Los desafíos ambientales son cada vez más urgentes y acercarlos a la ciudadanía es uno de los grandes retos. Es por eso que se instaló la Estación Lab en pleno Metro Baquedano, que con una sala de microcine abrirá paso a conversatorios y documentales sobre sostenibilidad abierto al público general de manera gratuita. Entonces, a través de la proyección de más de 100 documentales, películas y más de 100 charlas, activación, iniciativa atractiva, queremos que la gente tenga una mirada distinta a la sostenibilidad, entienda mejor qué es la sostenibilidad. Más de 2 millones de personas usan el Metro de Santiago a diario. Solo en la estación Baquedano circulan 38.000 cada día que se encontrarán con Estación Lab apenas salgan del tren. Estación Lab nos invita a preguntarnos qué podemos hacer cada uno para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la ONU, y eso implica qué podemos hacer nosotros para hacer de esta ciudad una ciudad más sostenible. Creemos que es muy importante también traerlo a este viaje cotidiano, a este circular por estas estaciones de manera cotidiana. Es uno de los lugares más transitados de Santiago, entonces un lugar donde tú puedes alcanzar un gran número de personas que vienen acá porque pasan por acá simplemente, no tiene que ir, desplazarse de alguna parte, pasan por aquí, ven y pueden entrar libremente. Un espacio necesario. Al 37% de los chilenos le interesa la crisis climática, mientras que a un 54% le interesa mucho, según cifras del PNUD. Así, se enlazan las ganas de conocer con la cultura, la información y acciones concretas para un modo de vivir sostenible. Es bueno para que aprenda la gente a ser como está el medio ambiente, más consciente de todas las cosas. Es interesante el tema, sobre todo porque estamos consumiendo todos los recursos naturales. La verdad que es genial, sobre todo si hay especialistas que saben del tema, que nos pueden informar. Me parece importante porque igual hay harto desconocimiento en ese tema. Paralelamente es un punto donde las personas se podrán encontrar, ver, conocer y plantear en conjunto un modo de vivir sostenible. Creemos que es fundamental y bastante icónico hacerlo en esta estación. Tuvimos un momento muy complejo en el estallido social con la infraestructura pública, tuvimos un momento de pandemia donde la gente no ocupaba los espacios públicos y ahora estamos renovando estos espacios. ¿Cómo usamos racionalmente el agua? ¿Cómo nos afectan los microplásticos? Son algunas de las preguntas que se discutirán en Estación Lab. Tener este acercamiento a la cultura, de todos los temas de desarrollo sostenible, de todo lo que se está haciendo para cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, en historias que están pasando en nuestro país, es una oportunidad única. Estación Lab estará disponible desde el 1 de abril hasta el 5 de mayo, de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sus actividades serán gratuitas, aunque se solicitará una inscripción previa por medio de estacionlab.org. Una invitación a darse un momento para reflexionar sobre nuestro modo de vida. 9:15 junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional. Comenzamos la revisión, puesto los ojos obviamente en mañana y Estados Unidos.
Tal cual, el Día de la Liberación. Así le dice llaman. Trump, otros dicen la pesadilla, pero en fin. Liberación de Estados Unidos de los productos extranjeros. Esto es porque mañana va a anunciar nuevas medidas arancelarias más agresivas, dice él. No se sabe de qué se va a tratar, pero esta semana comienzan los aranceles recíprocos de Estados Unidos. Es decir, quienes le cobran a Estados Unidos les va a cobrar a ellos. Y también los aranceles a los automóviles de un 25%. No se sabe bien de qué se va a tratar, si va a anunciar nuevos aranceles, por ejemplo, al cobre, que nos impactaría de manera profunda, pero sí la Casa Blanca dijo que van a comenzar a regir de inmediato. Veamos lo que dijo la secretaria de prensa. El presidente abordará las décadas de prácticas comerciales desleales que han perjudicado a nuestro país y a los trabajadores estadounidenses, han vaciado nuestra clase media, han destruido nuestro corazón y el presidente está centrado en reestructurar nuestra economía global para garantizar que Estados Unidos vuelva a ser la superpotencia manufacturera del mundo. Mañana a las 4 de la tarde en Estados Unidos se va a hacer esta ceremonia, nosotros a las 5 de la tarde, pero el Congreso está completamente dividido. Los republicanos apoyan a regañadientes a Donald Trump porque esto inevitablemente va a aumentar el precio a los consumidores estadounidenses, mientras los demócratas han sido bien críticos de esta medida, que además también ha sido cuestionada por los economistas. Esto ha generado incertidumbre en la bolsa estadounidense. El riesgo de una recesión es feroz. ¿Y qué va a pasar también con los mismos parlamentarios cuando empiezan a encarecerse los productos con los problemas que ya están en la bolsa? El riesgo de una recesión, ojo también con eso. Tal cual. Veamos lo que dijeron los parlamentarios, tanto republicanos y demócratas. Hay que confiar en la intuición del presidente sobre la economía. ¿Por qué no? Esto no es fe ciega. Recuerde lo que logró la primera administración antes del COVID. Teníamos la mejor economía de la historia del mundo. Y entonces, miren, veremos qué pasa. Creo que va a seguir adelante y puede que al principio sea complicado, pero creo que esto tendrá sentido para los estadounidenses y nos ayudará a todos. El presidente Trump dice, y cito, me da igual que suban los precios. A las familias estadounidenses, Estados Unidos, escuchen que Donald Trump dice que le da igual que pague más. No es poco. Se estima que la familia estadounidense promedio puede pagar hasta $6.500 más. Para la familia que se sienta el viernes por la noche a pensar si tiene suficiente dinero para ir de vacaciones, visitar a la abuela o quizás comprar un coche, con $6.500 menos, esos sueños se desvanecen. Mañana entonces es el día de la liberación de Donald Trump y estamos a la espera de qué va a anunciar en específico. Pero vamos a seguir en el Congreso estadounidense, específicamente en el Senado, porque el senador demócrata Cory Booker habló 25 horas y 5 minutos en el Senado. No es inédito, es el récord, pero no es inédito. Esta es una táctica que se ocupa, que bueno explicarla. Exacto, una obstrucción legislativa, y lo hace para criticar a la administración de Donald Trump y las distintas políticas que está llevando a cabo. Partió ayer a las 7 de la tarde y terminó hace pocos minutos. Habló de corrido, a veces descansó cuando sus compañeros demócratas les hacían preguntas. El récord anterior era de 24 horas y 18 minutos. Él superó los 25 minutos. ¿Y tú crees que se va a acostar ahora? No. No. Entrevista con CNN Internacional. Así que podemos ver a este senador demócrata, pero claro, que muestra entonces la división en Estados Unidos en torno a las medidas de Donald Trump. Vamos a cambiar de tema, seguimos en Estados Unidos, pero ahora con Luigi Mangione, este joven de 26 años. Pena de muerte va a solicitar la fiscalía a este joven de 26 años, quien está acusado de asesinar a este CEO de la empresa de salud United Healthcare. Su defensa ya criticó rápidamente la solicitud que va a hacer la fiscalía, y que se enmarca también en los deseos de Trump de imponer esta pena de muerte en los crímenes que sean justificados para implementar esta pena de muerte. En su administración, la primera administración de Donald Trump, 13 reclusos fueron ejecutados. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla este juicio. Luigi Mangione enfrenta cargos federales y estatales, y ojo que también es una figura que ha generado mucha empatía en los estadounidenses debido a el enojo y la ira en contra de las empresas de seguros de salud. Y Mónica, vamos a terminar con noticias del entretenimiento. Los Beatles
va a haber una Ya. película en 2028. ¿Cuatro? 4 películas. ¿Cuatro? Y ellos van a ser los actores que encarnarán a los Beatles. Paul Mescal va a ser de Paul McCartney. ¿Te acuerdas el gladiador? Sí. Ya, el joven, Paul Mescal. Barry Keoghan, irlandés también nominado al Oscar, igual como Paul Mescal, va a ser de Ringo Starr. Ahí vemos Paul Mescal, Paul McCartney, Barry Keoghan, Ringo Starr, y por otra parte Joseph Quinn va a ser de George Harrington, y ahí vemos a Harris Dickinson, que va a ser de John Lennon. Quizás el papel más interesante de esta tetralogía. 4 películas que se van a estrenar en abril de 2028, dirigidos por Sam Mendes, el director de Belleza Americana. Mira, ahí está. Nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos mañana al tema de los aranceles, es tema en Conexión Global, ahora con la conducción de doña Alicia Contreras, que muchas felicitaciones. Muchas gracias por el pase. Ya, puñito, puñito, mañana ahí va a estar con ustedes acompañándolo. Hacemos una pausa y volvemos con más. Termina CNN Prime, ya está en nuestro sitio web, la entrevista al exalcalde Rodolfo Carter, no se lo pierdan también, y los dejo con Futuro 360. Martes 1 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches.